Hace miles de años, antes de que la humanidad conociera la civilización como la entendemos hoy, existieron seres que descendieron del cielo con un propósito que cambiaría para siempre el destino del hombre. Estos seres, conocidos como los vigilantes, eran ángeles enviados para observar, guiar y proteger a la humanidad. Su misión era clara: enseñar a los hombres a vivir de manera justa, acercarlos al conocimiento y supervisar la creación divina. Pero como en muchas historias de poder y tentación, lo que comenzó como una misión noble terminó en rebelión y caos. Los vigilantes, a pesar de su origen celestial, se sintieron atraídos por la belleza y la fragilidad de la humanidad. Con el tiempo, la admiración se transformó en deseo y el deber en transgresión. Algunos de ellos se enamoraron de las mujeres humanas y comenzaron a enseñarles secretos prohibidos: astrología, alquimia, magia, técnicas de guerra y conocimientos sobre la naturaleza que el Creador no había destinado a la humanidad. Estos ángeles caídos se mezclaron con los humanos, y de estas uniones nacieron los Nefilim, seres gigantescos, híbridos de ángel y hombre, que poseían fuerza sobrehumana y un conocimiento que sobrepasaba la comprensión de cualquier ser humano común. Los Nefilim, por su propia naturaleza, alteraron el equilibrio del mundo. Eran criaturas imponentes, capaces de construir ciudades monumentales, liderar ejércitos y dominar a quienes los rodeaban. Su presencia generó temor y caos, y la humanidad comenzó a sufrir las consecuencias de la arrogancia y la desobediencia de los vigilantes. La historia se volvió un relato de advertencia. El conocimiento sin ética, el poder sin control y la pasión sin límites conducen inevitablemente a la destrucción. Los textos antiguos describen ciudades enteras erigidas por los Nefilim, algunas de las cuales se perdieron en el tiempo. Estas construcciones no solo eran grandiosas en tamaño, sino también en diseño, alineadas con precisión con los cuerpos celestes y construidas con técnicas que parecían desafiar la lógica de la época. Pero junto con el avance técnico llegó la violencia. Los Nefilim luchaban entre ellos, y sus guerras devastaban regiones enteras. La humanidad se encontraba atrapada entre admirar sus logros y temer su poder destructivo. En respuesta a este desorden, se cuenta que el Creador envió advertencias a los hombres y a los ángeles caídos, recordándoles el orden divino. Pero los vigilantes, cegados por su orgullo y su deseo, ignoraron las advertencias y la humanidad continuó sufriendo bajo el peso de los gigantes. Finalmente, la decisión divina fue irrevocable. Los vigilantes serían castigados y los Nefilim desaparecerían de la tierra, para que la humanidad pudiera tener una oportunidad de reconstruir su mundo sin la influencia directa de los ángeles caídos. Se dice que los vigilantes fueron encadenados en abismos lejanos, condenados a esperar un juicio eterno, mientras que los Nefilim fueron destruidos en su mayoría por un cataclismo que barrió la tierra. Sin embargo, no todos desaparecieron. Algunos fragmentos de su sangre y de su conocimiento permanecieron entre los humanos, transmitiéndose de generación en generación, escondidos en tradiciones, mitos y secretos que solo unos pocos elegidos podrían comprender. La influencia de estos seres quedó inscrita en la memoria colectiva de la humanidad, un recordatorio de que el poder sin ética conduce al desastre. Tras el diluvio, el mundo se transformó por completo. Las aguas borraron las huellas de los Nefilim y de las ciudades que habían construido, dejando únicamente ruinas sumergidas que con el tiempo se convertirían en leyendas. Sin embargo, aunque la mayoría de estos gigantes perecieron, su influencia no desapareció del todo. Algunos fragmentos de su conocimiento sobrevivieron, escondidos entre los humanos que habían heredado, directa o indirectamente, su sangre o sus enseñanzas. Con el tiempo, estos secretos se dispersaron por el mundo, guiando en silencio a las primeras civilizaciones hacia logros que de otro modo habrían parecido imposibles. Se cree que los descendientes de los Nefilim que lograron mezclarse con los humanos fueron quienes impulsaron la construcción de estructuras megalíticas, observatorios antiguos y sistemas agrícolas avanzados. Estas personas no eran conscientes del origen exacto de su conocimiento, pero las habilidades que habían heredado de los gigantes les permitieron sobresalir en ingeniería, astronomía y estrategia militar. Las pirámides de Egipto, los zigurats de Mesopotamia y otras construcciones antiguas podrían haber sido, según algunos estudiosos, reflejos de este legado ancestral. Cada piedra colocada, cada alineación astronómica, llevaba la memoria de un poder que alguna vez caminó entre los hombres. Con el paso de los siglos, la historia de los vigilantes y los Nefilim se fue transformando en mito y leyenda. Las narraciones sobre gigantes y dioses que descendían del cielo se multiplicaron en diversas culturas. En algunas, se los veneraba como héroes que enseñaron a la humanidad secretos divinos. En otras, eran vistos como advertencias de la arrogancia y la desobediencia. Sin importar la interpretación, todas las leyendas coincidían en un punto:
Aquellos seres tenían un poder que sobrepasaba la comprensión humana y su caída estaba ligada a la corrupción y al uso irresponsable del conocimiento. Entre las civilizaciones antiguas, la influencia de los Nefilim y los vigilantes se reflejaba también en la religión y la mitología. Textos antiguos mencionan seres híbridos, héroes de gran estatura y conocimientos prohibidos que solo unos pocos elegidos podían entender. Estas historias transmitían un doble mensaje. Por un lado, el asombro ante lo imposible, y por otro, la advertencia de que desafiar la voluntad divina conlleva consecuencias. Los sabios de cada era interpretaron estos relatos según su tiempo y cultura, pero la esencia permaneció. La grandeza sin humildad y sin ética conduce a la destrucción. A medida que la humanidad se extendía por el mundo, ciertos grupos comenzaron a preservar en secreto lo que llamaban la sabiduría antigua. Algunos se dedicaron a estudiar la astronomía, otros la medicina o la arquitectura, y en todos ellos se sentía la impronta de los conocimientos prohibidos que los vigilantes habían transmitido. Con cada generación esta herencia se adaptaba y transformaba, pero el núcleo de su poder permanecía. Se podría decir que aunque los gigantes ya no caminaban sobre la tierra, su influencia todavía moldeaba el curso de la historia humana. Los relatos también mencionan la aparición de figuras excepcionales, hombres y mujeres que destacaban por habilidades fuera de lo común. Algunos eran líderes militares que ganaban batallas imposibles. Otros, sabios que descubrieron secretos de la naturaleza antes que nadie. La tradición oral sugiere que estos individuos eran descendientes de Nefilim, o personas tocadas por la sangre de los vigilantes. Aunque no siempre eran reconocidos como tales, su existencia prueba que el legado de los gigantes no desapareció con el diluvio. Era un poder latente, esperando la oportunidad de manifestarse de nuevo, pero siempre bajo las leyes de la moral y la justicia divina. Sin embargo, la historia también nos muestra que el poder heredado puede corromper. Muchos de aquellos que se acercaban demasiado a estos secretos antiguos terminaban sucumbiendo a la codicia, la ambición y la violencia, repitiendo los errores de los vigilantes y sus hijos gigantes. Algunas civilizaciones sufrieron colapsos inesperados, guerras devastadoras o misteriosas desapariciones, y los historiadores modernos aún discuten si estos eventos podrían estar relacionados con un legado oculto, una influencia invisible que se manifestaba a través de la historia humana. Además del conocimiento, la influencia de los Nefilim también se reflejaba en la cultura y el arte. Obras que hoy nos parecen imposibles de explicar podrían haber sido inspiradas por fragmentos de la memoria de estos gigantes. Monumentos alineados con estrellas, mapas antiguos que mostraban territorios desconocidos y técnicas constructivas que parecían desafiar la lógica podrían ser vestigios de su sabiduría. Los artistas, artesanos y arquitectos que crearon estas maravillas probablemente no comprendían la fuente de su inspiración, pero de alguna manera estaban conectados con la herencia de los vigilantes. Mientras el mundo evolucionaba, los textos sagrados y los registros históricos comenzaron a registrar la existencia de estos seres de manera más simbólica. Los gigantes y los ángeles caídos se convirtieron en metáforas del poder, la tentación y la justicia. Las religiones, aunque a menudo sin mencionar explícitamente a los Nefilim, incorporaron sus lecciones en relatos de pecado, redención y moralidad. La humanidad aprendió que la verdadera grandeza no reside en la fuerza física ni en la posesión de secretos prohibidos, sino en la sabiduría, la humildad y la responsabilidad. Aún así, la fascinación por los Nefilim persistió. Filósofos, teólogos y exploradores continuaron especulando sobre su existencia y su legado. La arqueología moderna ha descubierto estructuras que desafían la comprensión y objetos que parecen demasiado avanzados para su tiempo. Algunos investigadores sugieren que podrían ser restos de la tecnología y el conocimiento transmitido por los vigilantes, un vestigio tangible de la presencia de los gigantes en la Tierra. Cada hallazgo provoca preguntas que aún no tienen respuesta y alimenta la curiosidad sobre lo que realmente ocurrió en los tiempos antiguos. Al reflexionar sobre esta historia, se percibe un patrón que se repite. Los vigilantes cayeron por desobedecer, los Nefilim sucumbieron a la violencia, y los humanos que heredaron su legado enfrentaron dilemas similares. La narrativa sugiere que la historia es cíclica y que el desafío no es simplemente sobrevivir, sino aprender de los errores del pasado. La humanidad tiene la capacidad de usar el conocimiento para construir o destruir, para elevarse o hundirse en la oscuridad. Los relatos antiguos actúan como advertencias, recordándonos que la sabiduría sin ética puede ser más peligrosa que la ignorancia misma. El legado de los Nefilim también inspiró historias de héroes y monstruos, de luchas épicas y aventuras imposibles. Estas narraciones formaron la base de muchas mitologías, desde los gigantes de la tradición nórdica hasta los héroes semidivinos de Grecia y Roma.
Aunque la conexión directa con los vigilantes no siempre es evidente, la influencia de su historia se filtra en la cultura humana como un recordatorio de lo que significa tener poder y responsabilidad. Cada mito, cada relato, lleva consigo una lección que trasciende el tiempo y las fronteras culturales. Finalmente, la historia de los vigilantes y los Nefilim nos lleva a contemplar nuestra propia existencia. La humanidad ha heredado no solo la tierra y la vida, sino también la capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre la creación y la destrucción. Los gigantes caídos y los ángeles rebeldes nos enseñan que la fuerza y el conocimiento pueden ser bendiciones o maldiciones, dependiendo de cómo se usen. Nos recuerdan que cada decisión tiene consecuencias, que cada acto de arrogancia puede ser el principio de una caída, y que la redención siempre está disponible para quienes buscan aprender y corregir sus errores. Hoy, al mirar los monumentos antiguos, leer los textos antiguos y escuchar las leyendas que han viajado por generaciones, comprendemos que la historia de los vigilantes y los Nefilim no es solo un relato del pasado, es una guía para nuestro presente y futuro. Nos muestra que el poder verdadero no reside en la fuerza bruta ni en el conocimiento prohibido, sino en la capacidad de vivir con ética, de aprender de la historia y de actuar con responsabilidad. La humanidad tiene la oportunidad de construir un mundo mejor, recordando siempre las lecciones de aquellos gigantes que caminaron una vez entre nosotros y de los ángeles que se rebelaron contra el cielo. Y así, la historia llega a su conclusión, dejando una lección eterna. La grandeza no se mide por la altura de los gigantes ni por los secretos que poseemos, sino por la sabiduría con la que vivimos, la justicia con la que actuamos y la humildad con la que enfrentamos nuestra existencia. Los vigilantes y los Nefilim, aunque caídos, siguen presentes en nuestra memoria colectiva, recordándonos que cada acción tiene un impacto y que la verdadera fuerza reside en el equilibrio entre poder y ética, conocimiento y responsabilidad, ambición y compasión.